la delegación mexicana, con ustedes, el señor doctor don Fernando Altamirano. Gracias. Señor presidente, señoras, señores, el trabajo que tengo la honra de presentar a esta ilustrada asamblea, cuya indulgencia en escucharlo agradeceré infinito, pertenece a la sección tercera del reglamento de este Congreso, marcada con el nombre de Climatología y Topografía Médicas. Tomé esta cuestión porque se refiere a los estudios especiales que sobre dicha materia hacemos en el Instituto Médico Nacional, del que soy director, que fue invitado a tomar participio de estos debates y cuya representación honrosa se me confirió por nuestro gobierno. Permitidme ahora, señores, que haga una pública manifestación de gratitud a la comisión directiva que nos ha invitado a tomar un asiento en este concierto científico. México corresponde a este llamamiento, mandando una comisión de 5 representantes que hoy saludan entusiastas a esta reunión de sabios. Haciéndome intérprete de los sentimientos de mis compañeros y de los del señor doctor Eduardo Lisiaga, bajo cuya presidencia en México se formó esta comisión, diré también que se sienten llenos de gratitud hacia esta nación heroica cuyos hombres de ciencia nos reciben cariñosamente. Recibid, pues, distinguidos sabios españoles, los votos que hacemos porque se afiancen más y más nuestra confraternidad y nuestras relaciones científicas. Que ellas vengan a ser el dulce fruto de los esfuerzos que hicieron vuestros monarcas antepasados en llevar a México la civilización, de los que hace actualmente vuestra augusta reina, su majestad María Cristina, cuando en medio de las efervescencias de la política, dirige su atención también a disponer un suntuoso palacio para escuchar la voz de la ciencia y de los esfuerzos, en fin, que debemos a nuestro presidente, el señor general don Porfirio Díaz, en proteger los progresos científicos de México y en aumentar sus relaciones internacionales. Pues bien, el objeto de este instituto es el estudio de la flora y de la fauna de México en sus relaciones con la medicina y además el de la climatología y de la geografía médicas del país. Fue creado por ley en 1888, bajo los auspicios del señor general don Porfirio Díaz, presidente de la República, y por la gran iniciativa del difunto general Carlos Pacheco, ministro de Fomento en aquella época, quien desde 1884 había mandado recopilar los primeros datos para conocer la climatología del país. Con ellos formaron una obra los doctores Ramón Rodríguez Rivera y José Ramírez, que bajo el título de Noticias Climatológicas de la República dieron a luz en 1886. Un ejemplar de esa obra lo he entregado a la mesa directiva, para que se impongan de ella los señores que desearen conocerla. Representa los primeros trabajos que nuestro gobierno emprendió, tan pronto comenzaba la era de paz para dar a conocer el país. Se deben ver allí los primeros pasos que era posible dar, por entonces, para comenzar la formación de la geografía médica de la República. Saldría rudimentaria, es cierto, pero encerraría, entre tanto se hacía cosa mejor, los datos principales de que el gobierno tenía más necesidad para controlar los informes que se le pedían sobre ciertas regiones donde se proyectaba establecer alguna industria, o bien la colonización. Igualmente, tenía necesidad de este libro para que le sirviese como de guía higiénica, dictando disposiciones que evitasen en lo posible los estragos que durante la Revolución había visto en sus tropas, causados por enfermedades desconocidas y especialmente en ciertas regiones. Estragos debidos también a la mala calidad de las aguas y a la acción tóxica de ciertas plantas, o bien, en fin, a la invasión de parásitos animales. La propia experiencia había, pues, enseñado a los valientes caudillos que llevaban después la representación nacional cuán útil sería no sólo para los intereses de la nación, sino para los de la ciencia en general, presentar al mundo científico las condiciones de vida y las enfermedades peculiares de todas nuestras municipalidades, pero especialmente de aquellas que por sus producciones naturales o por sus ventajas para la agricultura despertaban el interés de los extranjeros y los convidaban a la inmigración que se consideraba conveniente para el progreso del país. He aquí, señores,
el origen y el fin con que se comenzaron a hacer en México estos trabajos de climatología. Su recopilación, desde 1884 hasta 1888, sirvió al doctor Orbañanos para formar la obra que publicó en 1889 con el nombre de Ensayo de Geografía Médica y Climatología de la República Mexicana. Se han repartido ya varios ejemplares en otras ocasiones y ahora tengo la honra de poner 100 ejemplares a disposición de los señores congresistas. El texto está dividido en 3 partes, que son: primera, bosquejo geográfico; segunda, algunos datos de climatología; y tercera, principales enfermedades que se observan en la República. El atlas comprende 43 cartas geográficas, en las que se han representado gráficamente, por medio de colores, las zonas de distribución de los principales fenómenos meteorológicos, de las enfermedades que se observan en México, así como de otros muchos datos relativos, por ejemplo, a los alimentos, a las razas, a la inmigración de epidemias, etc. La manera de formar esta obra de inmenso valor ha sido la siguiente. Se imprimieron cuestionarios sencillos conforme al modelo adjunto, conteniendo lo que quería saber de cada municipalidad, y se repartieron entre los 2.800 ayuntamientos que existen en la República, pidiéndoles su contestación. Se recogieron también los datos científicos que por varios años se habían ya registrado en el Observatorio Meteorológico Central, en el Astronómico de Tacubaya y en algunos otros más de diversos puntos de la República. Se pidieron igualmente los datos respectivos a las secciones de Estadística y de Cartografía del Ministerio de Fomento y a varios médicos en particular. Con todo este cúmulo de materiales que el doctor Orbañanos seleccionó, computó y meditó, fue con el que formó la obra que acabo de mencionar. Como se comprenderá, unos de estos datos tienen todo el vigor científico, que es el de desearse en estos trabajos, representando hechos y no apreciaciones. Pero otros carecen de estas cualidades, muy a nuestro pesar. Mas aún así, estos últimos tienen gran valor, porque se han escogido los que provienen de la apreciación, no de un solo individuo, sino de muchos a la vez, entre los cuales había casi siempre un médico. A esto se agrega que los que contestaban los cuestionarios no tenían más que hacer que expresar lo que les constaba haber visto en el lugar que habitaban, lo que sabían por tradición de sus antepasados, y lo que les enseñaba la experiencia diaria. Por otra parte, no había otro medio para tener noticias de esos lugares desconocidos, medios de los que nos servimos todos los días cuando tomamos informes verbales sobre alguna localidad a donde queremos dirigirnos con objeto de vivir o de establecer algún negocio. Así pues, entre tanto que los progresos del país llevan a todas partes los medios de hacer las investigaciones científicas que a este respecto marca el reglamento del Instituto para sustituir con ellas los datos empíricos que se han recogido, los acabaremos de utilizar con la selección necesaria en la formación de un índice de geografía médica que publicaremos próximamente y que vendrá a ser el cumplimiento de la obra ya publicada del doctor Orbañanos. Con este índice se tendrá una idea de todo lo que encierran los cuestionarios, muchísimos de ellos muy detallados y con planos de las localidades, detalles que no se pudieron publicar en la obra del doctor Orbañanos. Además, se les podrá consultar con facilidad, guiándose por dicho índice, en el archivo donde se les ha ordenado convenientemente. Además de los trabajos que he indicado pertenecientes a los doctores Rodríguez Rivera y José Ramírez y al doctor Orbañanos, se han hecho después en el Instituto Médico Nacional otros muchos que pueden servir para el estudio de la materia de que tratamos. Unos se refieren a la distribución altimétrica de las plantas, otros a las flórulas regionales y a la zoología médica, alguno a la histología patológica de una enfermedad llamada Ainjún, que se ha observado especialmente en Córdoba, y otros, en fin, son estudios fisiológicos relativos a los habitantes del Valle de México. Todos ellos han sido ya publicados, o en el periódico mensual que damos a luz con el título de Anales del Instituto Médico Nacional, o bien en Memorias Especiales. Por mi parte, yo he practicado largas excursiones en mi país para contribuir al estudio que nos ocupa, recogiendo datos climatológicos y para coleccionar ejemplares botánicos y zoológicos. De esta manera he llegado a reunir numerosos datos,
de los que muchísimos aún no publico, y otros los he dado a luz en los anales del instituto y también en publicaciones especiales. Como resultado de mis observaciones y del estado que he hecho de la obra del doctor Orbañanos, he formado por ahora las siguientes conclusiones que tengo la honra de comunicar a este ilustrado auditorio. Unas de ellas se pueden considerar simplemente como una comprobación de lo que ya sabíamos o sospechábamos, pero otras son para mí verdaderas revelaciones. Pero antes de darles lectura, debo advertir que para comprenderlas bien y grabarlas en la memoria, será conveniente examinarlas juntamente con las cartas gráficas del atlas de la obra del doctor Orbañanos. Conclusiones. Primera, la altura sobre el nivel del mar y la humedad del aire son las dos causas principales que producen la variedad de las condiciones meteorológicas que presenta cada municipalidad de nuestra república. Dicha altura está comprendida entre 0 y 3.000 metros y determina tres zonas climáticas bien marcadas llamadas tierra caliente, tierra templada y tierra fría. Segunda, a cada una de estas zonas, según he podido comprobar por la vegetación que he observado en ellas y por el grado higrométrico que he determinado en algunas, se deberán agregar otras intermedias que llamaríamos zonas calientes húmedas y calientes secas, templadas húmedas y templadas secas, y frías húmedas y secas. Tercera, estas zonas, sus altitudes particulares, como se podrá ver en la carta altimétrica, son más o menos extensas y se hallan diseminadas irregularmente en todo el país. Encierran floras peculiares a cada una, caracterizadas por un grupo especial de plantas arborescentes, las cuales ya hemos señalado en las publicaciones periódicas. Se encuentran también en varias de estas zonas enfermedades especiales a ellas. Cuarta, hay dos regiones en la República donde no nieva ni hiela nunca. Una de ellas comienza en Oaxaca y continúa sin excepción hasta Yucatán. La otra comprende puntos aislados que se encuentran en las costas del Golfo y del Pacífico. Quinta, las municipalidades más pantanosas son las de los estados de Campeche y del de Tabasco. Esta región casi forma un solo pantano en ciertas épocas del año, siendo allí las fiebres palúdicas muy abundantes y mortíferas. Es la enfermedad que domina y se presenta en diversas formas y que mata frecuentemente en pocas horas. Lugares pantanosos se encuentran en toda la República, aún en la Mesa Central, pero allí el paludismo no es grave. Sexta, las aguas de uso doméstico en toda la República son de 4 orígenes: de manantial, de río, de pozo y de agua de lluvia retenida artificialmente. La gran mayoría de las municipalidades usa de las 3 primeras, y solo las de Tabasco, Campeche y Yucatán hacen uso de agua de lluvia retenida en aljibes o presas, etc. Séptima, los alimentos que se usan en toda la República están comprendidos en 4 tipos: cereales, leguminosas, carne y chile. Ellos forman la base general del régimen alimenticio, pero se agregan algunos otros más, según las condiciones de la municipalidad, como frutas diversas, papas, tortugas, insectos, etc. Hasta el presente, no se ha notado que el uso del chile en la alimentación produzca alguna enfermedad especial, como se creía por algunos, no obstante que el consumo es enorme en la mayoría de las municipalidades. Octava, la fiebre amarilla es endémica en varios puntos de la región comprendida de Yucatán a Veracruz, pertenecientes a lugares muy bajos. Cuando se desarrolla epidémicamente, se extiende a lugares más altos, pero no pasa generalmente de las municipalidades situadas entre 0 y 1.000 metros. Por excepción, ha atacado, según se dice, a poblaciones de mayor altitud, pero me inclino a creer que en estos casos, según lo que he averiguado, se ha confundido a la verdadera fiebre amarilla con ciertas formas perniciosas del paludismo. Es de señalar la coincidencia de que en las municipalidades donde no nieva ni hiela nunca, sean las que han sido atacadas especialmente por las epidemias de fiebre amarilla. Novena, las fiebres intermitentes reinan en la gran mayoría de las municipalidades, pero son más abundantes y más mortíferas en aquellas que se encuentran situadas dentro de la zona altimétrica de 0 a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Décima, la neumonía reina en la gran mayoría de las municipalidades,
pero no reina en las de la Baja California ni en las de Tabasco. 11. El mal del pinto es endémico y nunca epidémico. Su centro de abundancia se encuentra en el estado de Guerrero y parte sur del de Michoacán, así como en el estado de Chiapas. Esta área de distribución está muy bien limitada y parece ser permanente, esto es, que no aumenta ni disminuye. 12. Hay varias enfermedades producidas por parásitos animales, y casi todas están repartidas dentro de la zona altimétrica de 0 a 1000 metros. Los lugares determinados en que se observan ya se han señalado en las publicaciones de que hemos hablado. Los principales parásitos que hasta ahora se han estudiado son los siguientes. El moyocuil, larva de la Dermatobia noxialis, que se aloja en la piel penetrando por los orificios glandulares, según los estudios histológicos de que hemos hecho en el instituto recientemente. La nigua, Pulex penetrans, es casi exclusiva a las tierras calientes secas. Penetra en los tejidos de los pies principalmente, y causa ulceraciones dolorosas y rebeldes, que impiden largo tiempo la marcha de los atacados por este parásito. El pinolillo y la garrapata, pertenecientes a los ixdes. El primero abunda de tal manera en las sabanas de Acatlán y lugares donde se cría ganado, que por millares se encuentran aglomerados en colonias a las extremidades de las ramas. Basta que al pasar una persona mueva estas hierbas para que aquellos animalillos pequeñísimos, llamados pinolillo, se desprendan como una nube de polvo que se deposita sobre la ropa de los que pasan. Buscan enseguida por dónde penetrar hasta la piel del individuo que los lleva. Se le adhieren fuertemente y le causan sufrimientos intolerables. Las turicatas, Argas turicata, según Duyet, y el tlalaje, Argas tlalaje, del mismo señor, quien lo clasificó en Guanajuato. Se les llama vulgarmente piojos de puerco, por ser común encontrarlos en las cercanías de las aurdas. Habita en la mesa central y en los lugares de clima templado y seco, como Guanajuato, Querétaro, etc. Vive alojado en las fisuras del piso de casas desasiadas, y sale de noche para atacar a las personas que duermen sobre el suelo. El tlalzahuate, Trombidium tlalzahuate, según Duyes, abunda en Temascaltepec y en otros lugares de clima templado, así como el telanzahua, que también se parece a los trombidides. Este último lo hemos encontrado en las cercanías de la Ciudad de México, como Santa Anita, Mexicalcingo y otros lugares pantanosos. Reside en los tules, plantas del género Cyperus, sobre las que prefiere vivir este parásito durante algún tiempo. Ataca especialmente a los niños, adhiriéndoseles al prepucio, que presenta un edema enorme. En este sentido, podría presentar aquí una larga lista de otros muchos animales que causan afecciones o molestias más o menos intensas, pero que omito, porque sería largo referirlas. Solo agregaré que de unos ya se ha determinado su clasificación, pero de otros solo conocemos su nombre vulgar y sus costumbres más o menos interesantes bajo el punto de geografía médica. Tal es, por ejemplo, una mosca llamada acayucan, mosca de cáncer, según nos refiere el doctor Rangel, radicado en esa población, que vive sobre una úlcera crónica que produce en cierta especie de víbora en la parte posterior de la cabeza. Se le atribuye a esta mosca la propiedad de causar en el hombre inoculaciones mortales, especialmente cuando toca algún punto herido. Este caso presenta cierta analogía con lo que pasa en el sapo, según lo refieren en sus obras zoologistas de nota, a saber que es carcomido vivo por las larvas de unas moscas de los géneros Sarcófila y Lucilia bufonífera, solamente que no se dice que esas moscas produzcan inoculaciones en el hombre. Así es que hemos tomado interés por aclarar este punto, y esperamos aclarar la verdad con las investigaciones que continuamos. Para concluir, señores, manifestaré que tengo la honra de poner a disposición de los señores congresistas algunos ejemplares de las publicaciones del Instituto Médico Nacional a que me he referido en este escrito. Me es grato presentar también algunos planos y publicaciones de otros establecimientos, que perfeccionados unos y planteados otros nuevamente por el señor ingeniero don Manuel Fernández Leal, ministro de Fomento actual, con el fin de fomentar el perfeccionamiento de los estudios de nuestro país, podrán servir en unión de los anteriores a que quisiere ocuparse de nuestra climatología y geografía médicas. De estos establecimientos citaré aquí,
por ser de ellos los documentos que traigo consigo, el Instituto Geológico, la sección de cartografía, la Comisión Geográfica Exploradora y el Observatorio Meteorológico Central. El Consejo Superior de Salubridad ha remitido también preciosos documentos que presentará nuestro compañero, el doctor Monjarás. El presidente de este consejo, señor Eduardo Lisiaga, ha puesto gran empeño en reunir datos exactos sobre la distribución geográfica de algunas enfermedades endémicas en nuestro país. Espero que su celo por la ciencia, que encomiaré siempre, y su influencia en el gobierno, harán progresar nuestros estudios médicos. El Instituto, por su parte, con esta ayuda, y sobre todo con el apoyo del señor Ministro de Fomento, llegará a perfeccionar los estudios de geografía médica, emprendiéndolos de la manera que se indica en el reglamento de este nuevo plantel. Como se ve, ya estamos en la vía que nos conduzca a la adquisición de los datos científicos que necesitamos para estudiar, no solo la distribución de las enfermedades de nuestro país, sino la relación que puede haber de causa a efecto entre el clima y la topografía de un lugar y las afecciones que allí se encuentren. Para llevar adelante estos trabajos, nos servirán eficazmente los consejos que espero recibir de mis ilustrados consocios y las luminosas discusiones que tendrán lugar en esta asamblea de sabios. Muchas gracias.